En esta clase vamos a hablar del sistema de salud argentino. Vamos a ver algunos datos primero sobre la situación argentina en cuanto a población y recursos de salud, la historia de cómo se configuró el sistema de salud y a dar algunos detalles acerca de cómo funciona el subsistema público, el privado y el de la seguridad social y básicamente el circuito de financiación de estos subsistemas. Como introducción al sistema de salud vamos a ver algunos datos de población y de recursos de salud en la República Argentina. Este primer gráfico muestra la pirámide de población, que es una pirámide en transición, donde hay una base relativamente ancha que se va angostando hacia el vértice, típico de los países que no son ni muy desarrollados ni muy poco desarrollados. En 2010 había 40 millones de habitantes y en este momento se estima que los habitantes son aproximadamente 45 millones hasta que tengamos los datos del próximo censo. La distribución de la población o la densidad demográfica es una población muy dispersa porque el territorio es muy grande, con diferentes niveles de concentración de población o de densidad, particularmente mayor densidad en las zonas más centrales de la llanura pampeana, mucha menos población en el área patagónica y niveles intermedios en las regiones de este, mesopotámica, noroeste y noreste. Por otra parte, esa dispersión de la geografía también implica una gran dispersión en los recursos o en los niveles socioeconómicos, con un porcentaje de hogares con privación convergente variado, que se puede estratificar en 4 grupos, como se muestra en el mapa de abajo a la derecha. En materia de establecimientos de salud, los últimos datos que tengo disponibles son de 2016. Según el Registro Federal de Establecimientos de Salud, había un total de 24.000 establecimientos de salud, de los cuales sin internación, es decir, ambulatorios, son 18.900 aproximadamente. En esto hay que tener en cuenta que en el Registro Federal de Establecimientos de Salud figuran los consultorios particulares y los policonsultorios como establecimientos de salud. Aproximadamente un poco menos de la mitad son establecimientos públicos, un poco más de la mitad son privados, centros de atención primaria son aproximadamente 8.500, los establecimientos con internación son 5.100, de los cuales un tercio, menos de un tercio, un cuarto prácticamente, son públicos y el resto privados, con un total de camas de 215.000 aproximadamente, menos de la mitad pública y más de la mitad privadas. En lo que refiere a los profesionales de la salud, según el Registro Federal o la Red Federal de Registro de Profesionales, hay en la República Argentina unos 750.000 profesionales de nivel universitario, de nivel técnico o auxiliares en las 24 jurisdicciones que componen el país. Con un total en realidad de 980.000 matrículas o licencias, porque se superponen algunos profesionales que ejercen en distintas jurisdicciones de manera simultánea, 870 instituciones que forman profesionales y que incluyen a grado universitario, profesionales técnicos y auxiliares, 230 tipos diferentes de matrículas o títulos que se otorgan, 70 son de grado universitario para 27 profesiones de referencia, es decir, hay 27 profesiones de salud, pero por formarse en distintas universidades que otorgan distintos títulos, esto corresponde a 70 profesiones. 120 de técnicos para 29 tecnicaturas de referencia y 40 de auxiliares para 19 de referencia. Los indicadores de recursos son los últimos publicados, son de 2005. Había, según estos datos,
9 hospitales por cada 100.000 habitantes, 4,1 camas por cada 1.000 habitantes, 3,2 médicos por cada 1.000 habitantes. Esto sí hay datos más actualizados que hablan de un 3,8 en la actualidad, 3,8 médicos por cada 1.000 habitantes. Un valor que es similar al de los países más desarrollados como Suecia, Noruega, España, etc. 0,5 enfermeras por cada 1.000 habitantes. La relación enfermeras-médicos es de 0,2. Partera 0,11 por 1.000 habitantes, farmacéuticos 0,5 por 1.000 habitantes y odontólogos 1 por cada 1.000 habitantes. Este gráfico no vamos a profundizar por el momento en todos los elementos que aparecen en él, es solo para mostrar inicialmente la complejidad que tiene el sector salud de Argentina, el sistema argentino de salud. Es un modelo mixto que está basado en un sector, en un subsistema público, en un subsistema semipúblico que es el de las obras sociales y uno privado, que correspondería a las empresas de medicina prepaga y a todas las clínicas y sanatorios de gestión privada. Solamente es para afirmar o para demostrar que el modelo argentino es un modelo mixto, descentralizado, porque las gestiones no hay un poder central nacional que gestione este sistema, sino el nivel central, el Ministerio de Salud de la Nación, cumplen solamente con un rol de rectoría, pero las obras sociales tienen una gestión diferente y las prepagas obviamente gestiones privadas. Es un sector que a su vez está muy dividido, pero que brinda una cobertura universal, básicamente a partir del subsistema público, en el que potencialmente se puede atender cualquier ciudadano de la República Argentina de manera gratuita y aún visitantes extranjeros que requieran una atención de salud mientras se encuentran en territorio nacional argentino. ¿Qué significa la complejidad del sistema? La complejidad está dada por 3 elementos. Es un conjunto intrincado de varios elementos, como hemos observado en el gráfico anterior. Hay una diversidad de agentes con funciones superpuestas, en el sentido de funciones le llamamos a quien financia, a quien gestiona, a quien compra prestaciones o paga por las prestaciones, a quienes están dirigidos cada uno de los subsistemas y quiénes son los proveedores de los servicios. La complejidad está dada también porque se trata de partes que están interconectadas, cuyos vínculos crean información que no está disponible a simple vista, porque son relaciones entre obras sociales con los proveedores o prepagas con proveedores, pacientes que tienen obra social y se atienden en el sector público, y este tipo de relaciones contribuyen a esa complejidad. Se ha afirmado en algunas publicaciones que es un sistema débilmente regulado y gobernado. Basado en esta afirmación está basada en el hecho de que hay un escaso peso del gasto del gobierno nacional en materia de salud. La mayor parte del gasto es o privado o a través de obras sociales. No hay una coordinación real y una supervisión de la oferta pública, dado que al tratarse de un país federal, cada provincia es responsable de la atención que brinda a sus ciudadanos, y desde parte del gobierno nacional un bajo control del PAMI, de las obras sociales y del sector privado, a pesar de los esfuerzos que se han hecho y que veremos más adelante. Y fundamentalmente se trata de un sistema de salud fragmentado, y decimos fragmentado porque en esta superposición de distintos actores con las mismas funciones se disuelve la responsabilidad por la atención de salud. Es decir, no hay una entidad única responsable de la atención de salud, sino que cada financiador o cada subsistema tiene una responsabilidad diluida en el marco del sistema en general.
Este gráfico sí vamos a ver en detalle porque nos ayuda a entender un poco mejor cómo funcionan las relaciones y las responsabilidades entre los tres subsistemas que componen el sistema argentino. Habíamos mencionado que hay un subsistema público de seguridad social y un subsistema privado. De cada uno de estos tres vamos a ver cuatro componentes o cuatro funciones, quién está a cargo o quién es el destinatario de ellas. De dónde provienen los fondos, quiénes son los compradores, es decir, quiénes hacen la gestión del dinero para proveer los servicios de salud, quiénes proveen efectivamente los servicios de salud y quiénes son los usuarios de cada uno de estos tres subsistemas. En el sector público, los fondos que financian la atención de salud provienen de recursos nacionales, provinciales y municipales, es decir, de los impuestos que paga la población argentina. Quienes gestionan esos fondos son los ministerios de salud de la nación y de las provincias, además de las secretarías de salud a nivel municipal. Los proveedores de servicios son los establecimientos públicos, principalmente hospitales y centros de salud, y todo este subsistema está destinado fundamentalmente a los ciudadanos argentinos y a los visitantes extranjeros que no tienen una cobertura formal de un seguro de salud, ni de obra social, ni de prepaga. En el sector de la seguridad social, que está destinado a los trabajadores en blanco, o sea, con empleo formal, asalariados, hay una parte que proviene específicamente un aporte del trabajador, que es el 3% de su sueldo, una parte que es la contribución de los empleadores, que es el 6% del salario, y en algunos casos hay recursos provinciales y en algunos casos aislados nacionales también. Esto se da porque hay básicamente dos tipos de obras sociales, nacionales y provinciales, y dentro de las nacionales están las obras sociales sindicales y no sindicales, y el Instituto Nacional de la Seguridad Social para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI o Programa de Atención Médica Integral. Y dentro de las obras sociales provinciales, que es la cobertura de salud, el seguro de salud que se proporciona a todos los empleados públicos de las provincias, obviamente los fondos son recursos provinciales porque se trata de empleados de los gobiernos provinciales. La seguridad social es básicamente un conjunto de fondos, de dinero, que proviene de los trabajadores y los empleadores, pero que las prestaciones de salud en muy pocos casos son brindadas por los propios financiadores, o sea, por las propias obras sociales. En la gran mayoría de los casos contratan profesionales y establecimientos de salud a nivel privado principalmente, en pocos casos también hospitales del sector público, y los beneficiarios son tanto los beneficiarios de pensiones no contributivas como los trabajadores y sus familiares y la población pasiva. En el sector privado se trata de individuos o empresas de medicina prepaga, mejor dicho, o empresas que van a contratar empresas de medicina prepaga a través de un pago de una cuota mensual por cada persona que paga de su bolsillo o por cada empleado de una de esas empresas que no forman parte de la seguridad social, y que también las empresas de medicina prepaga, en pocos casos a lo mejor la medicina de alta complejidad la pueden proporcionar ellos mismos, pero habitualmente en la mayoría de los casos contratan establecimientos de salud del sector privado para brindar la atención a sus clientes. Y los clientes son las personas que tienen la capacidad de pago para financiar su prepaga. Este gráfico de distribución de cobertura de salud se obtiene con datos del último censo de 2010, o sea, son los únicos datos formales y reales que existen hasta el momento, hasta el próximo censo, de los cuales en términos generales podemos decir que el 36% de la población argentina no cuenta con ningún seguro de salud ni
obra social ni prepaga, y el otro 64 sí. Del 64 que cuenta con algún seguro de salud, el 46% es una obra social que incluye a PAMI, que PAMI solo tiene 5 millones de beneficiarios, en su mayoría personas mayores de 65 años. Un 11% son personas afiliadas a una obra social que tienen convenio con una prepaga y por lo tanto pagando un adicional, aparte del porcentaje de su salario, pagando un adicional de su bolsillo, tienen los beneficios de una prepaga. Un 5% se trata de personas que solo tienen prepaga y que la abonan como un gasto de bolsillo, y hay un 2% que es un dato que se tomó solo en ese censo del 2010, que corresponde a seguros públicos de salud. Este gráfico proviene de un estudio publicado hace poco tiempo, donde se hace como una actualización y una revisión de distintas fuentes disponibles con respecto a la distribución de la cobertura de salud en Argentina. Tenemos, como siempre, los tres subsistemas: público, seguridad social, privado. En el público, las fuentes, como ya dijimos, nacional, provincial o municipal, y que está destinado a la población general, con fondos que provienen de la población general a través de los impuestos. Este subsistema público tiene una cobertura universal para en ese momento, población estimada de 43 millones de argentinos. Una cobertura universal para toda la población. El sector o subsistema de la seguridad social, habíamos dicho que está compuesta por las obras sociales nacionales, de las cuales tenemos las no sindicales, y las obras sociales provinciales están graficadas por separado en este esquema, que corresponde a una cobertura de 7 millones de personas. La cobertura el PAMI para jubilados y pensionados es en ese momento de 4,8 millones de personas, y las obras sociales nacionales, sindicales, que son los trabajadores formales y los jubilados y algunos jubilados de esas obras nacionales sindicales. Corresponde a una cobertura de 14 millones de personas, para un total del subsistema de la seguridad social, según este trabajo, que daría cobertura al 60%. Acá, en este caso, está incluido ese porcentaje de personas que tienen una obra social, pero que por convenio de esa obra social, sobre todo las sindicales, con una prepaga, pasan a recibir los beneficios de la atención de una prepaga, pagando la diferencia. Y en el subsistema privado corresponde solo a los 2 millones, al 5% de la población que voluntariamente contrata una prepaga a partir de su capacidad de pago. La pequeña flecha entre la segunda y la tercera, que conecta la segunda y la tercera columna, que dice 4M, se refiere a los 4 millones de personas que, teniendo una obra social, pagan la diferencia para recibir la atención de una prepaga. Un breve repaso de la historia del sistema de salud argentino en etapas nos ayudará a entender cómo este sistema terminó organizado de esta manera, con los tres subsistemas. Una primera etapa, denominada la Policía Sanitaria, entre 1780 y 1880, comienza con el primer hospital que se inaugura en el territorio del Virreinato del Río de la Plata, el Hospital San Martín de Tours, a partir de órdenes religiosas, aunque tuvo un importante accionar como hospital militar también. En 1777 se funda el protomedicato, que empieza a funcionar en 1780, copiando el modelo del protomedicato español, que tenía como función exclusivamente el control de la actividad médica, es decir, verificar que los médicos tuvieran la formación apropiada y cuánto cobraban por la consulta. En 1801 se crea la Escuela de Medicina en Buenos Aires. El protomedicato en 1804 se convierte en la Junta de Sanidad, que además de controlar la actividad médica también se controla la higiene pública.
Esta Junta de Sanidad se transforma en el Consejo de Higiene Pública en 1852. Posteriormente, en 1822, la Ley de Arreglo de la Medicina establece la forma y las condiciones de la asistencia médica y crea la Academia Nacional de Medicina para la formación continua de los profesionales médicos. En 1823 se crea la Sociedad de Damas de Beneficencia, que queda a cargo de la gestión de los pocos hospitales, llamemos públicos, pero no financiados por el Estado, sino por las propias damas de beneficencia, que previamente habían estado estos hospitales a cargo de las órdenes religiosas. Entre 1840 y 1850 se fundan los hospitales de las colectividades extranjeras, como el italiano, el británico, francés, alemán, etc., a partir de un modelo de mutuales entre los propios inmigrantes que ponían, que era algo que ya llevaba 200 años en Europa, una costumbre de poner dinero entre distintas personas no vinculadas, en este caso vinculadas solo por ser de una nacionalidad determinada, y con ese dinero se crean esos hospitales. En 1865 y 71 ocurren las epidemias de cólera y de fiebre amarilla en Buenos Aires. Hasta el momento, hasta 1880, en el periodo de la policía sanitaria, la función esa de controlar la higiene pública y la actividad médica se ejercía a nivel esencialmente municipal. Entonces, cada ciudad importante de la época tenía su consejo de higiene o su junta de sanidad. A partir de las epidemias que ocurrieron en Buenos Aires de fiebre amarilla y cólera, surge una segunda etapa que se denomina higienismo y o sanitarismo y que abarca entre 1880 a 1940. En 1880 se crea, en la presidencia de Julio Roca, el Departamento Nacional de Higiene, dependiente del Ministerio del Interior, que tenía como objetivo principal declarar las epidemias a nivel nacional y establecer algunas reglas para el control de estas situaciones de enfermedad. También se empieza a ocupar de tuberculosis, cólera y otras infecciones. En 1883 se crea la asistencia pública, que tenía como objeto la cobertura, la atención de brindar primeros auxilios a la población, que es el antecesor del actual SAME. Pero en todo este periodo la participación estatal se limitaba a asistir a las urgencias, al control de los puertos, principalmente de los barcos que llegaban, a las actividades de higiene pública y al control de las epidemias. El modelo que habían traído los europeos de las mutuales hace de que en 1910 había en total unos 150.000 afiliados a mutuales, de los cuales las principales seguían siendo las colectividades extranjeras, 40.000 de italianos y 23.000 españoles, pero también se crean unas mutuales en los obreros, en la actividad fabril, a través de una entidad que se llamaban Círculos Obreros, que cubría unos 10.000 afiliados. En 1920, el modelo del sanitarismo amplía la visión de las epidemias hacia las endemias en la República Argentina, como paludismo, chagas y otras parasitosis. También se crean más hospitales públicos, pero siempre hasta este momento con la gestión de las damas de beneficencia, y empiezan a aparecer algunos establecimientos privados. A partir de 1940 y hasta 1990 podemos hablar del periodo del estado de bienestar o del estado protector o estado benefactor. Recordemos que hasta este momento no había casi preocupación estatal nacional por la atención de los enfermos, sino que era una función principalmente de beneficencia, y también que ya hacía 50 años se había generado en Europa el modelo de las obras sociales, y en Argentina solamente esto se había expresado en los círculos obreros que eran mutuales de participación voluntaria de los afiliados. En Latinoamérica, el primer país que genera un sistema de obras sociales es Chile en 1925, y en Argentina, si bien
hubo embriones de ideas de leyes de seguro de enfermedad como el modelo alemán. En 1910 los diputados socialistas habían presentado un proyecto en el Congreso Nacional que no prosperó ni siquiera a discutirse, pero recién a partir de la Secretaría de Trabajo de Perón y después de la presidencia se comienza a dar impulso a la función del gobierno nacional en relación a salud. Y entre 1943 y 1949 ese Departamento Nacional de Higiene se transforma en Dirección Nacional de Salud Pública, después Secretaría de Salud Pública, y en el 49 se transforma en el primer Ministerio de Salud Pública a nivel nacional, y siendo el primer ministro Carrillo, Ramón Carrillo. En la gestión de Carrillo y también junto con la Fundación Evita, entre 1945 y 1955 se construyen bastantes más de 200 hospitales en todo el país, con gestión nacional, a pesar que el federalismo, el modelo federal de gobierno argentino no le daba esa atribución al gobierno nacional, porque las provincias ni en 1853 ni en ninguna reforma constitucional posterior y hasta la actualidad le asignó esa función al gobierno nacional. Siempre fue y es actualmente una responsabilidad provincial. Perón, por otra parte, además de hacer esa apuesta y esa inversión en el sector público, con los hospitales públicos, también promueve el desarrollo sindical y la generación de las obras sociales, tomando como base el modelo de las mutuales y el modelo alemán. Y algunas de esas obras sociales que se empiezan a crear en esa época ya contaban con servicios de salud propios, como en el caso del Hospital Ferroviario. Entre 1955 y 1970, esos hospitales nacionales que había construido el gobierno nacional se transfieren a las provincias, porque el gobierno nacional se había quedado sin dinero para sostenerlos, y en esos 15 años crece el sistema de obras sociales, pero eran hasta este momento de manera voluntaria, sin ningún tipo de regulación. Y eso hace también que se empiece a desarrollar el sector privado, con clínicas y sanatorios. Aparece la primera empresa de medicina prepaga, aunque con otro nombre, en la década del 60, y también las leyes de la primera ley de medicamentos que empieza a regular el mercado farmacéutico. Dentro del mismo periodo que habíamos denominado del estado de bienestar o estado protector o benefactor, que había comenzado en 1943 en realidad, con la Secretaría de Trabajo de Perón, la creación del Ministerio de Salud Pública, el impulso que se le da a los sindicatos y a las obras sociales, pero que hasta ese momento eran de manera voluntaria. En 1970 ocurre un hecho que marca definitivamente el rumbo que iba a tomar el sistema de salud argentino. En esa época ya se habían empezado a generar, como dijimos antes, más servicios privados, se había generado la primera empresa de medicina prepaga, y por otra parte también se habían sindicalizado de alguna manera o organizado las clínicas y sanatorios privados a través de la Confederación Confeclisa de Clínicas y Sanatorios de la República Argentina, y también la actividad médica se organiza en torno a la Confederación Médica de la República Argentina, la CONRA. Se supone que a partir de un acuerdo entre los sindicalistas, Confeclisa y CONRA, hay como una presión para formalizar el sistema de las obras sociales, pero con ciertas reglas que lo iban a orientar la demanda de atención y por lo tanto el dinero de los trabajadores hacia prestadores privados y no hacia el sector público. Y este hecho, que está marcado por la emisión de la Ley de Obras Sociales, la primera ley en la 18.610, consolida el modelo mixto y fragmentado.
Dice la leyenda que el ministro Carrillo tenía la intención de hacer un sistema único de salud con hospitales y servicios públicos de alta calidad en la atención y calidad de infraestructura y de equipamiento, pero que iba a estar financiado principalmente con el dinero de los trabajadores y de las obras sociales que se iban a atender en el sector público. Evidentemente ese proyecto loable de Carrillo quedó truncado a partir de esta ley en la cual los intereses económicos sacaron del sector público esa estrategia de financiamiento de las obras sociales para llevarla al sector privado, con lo que se consolida este modelo mixto y fragmentado. En 1971 se crea el PAMI también por una ley, un modelo que venía ya de otros países, considerando que las obras sociales les resultaba muy oneroso atender a la población pasiva y se busca que el Estado participe en el financiamiento de la atención de esa población. En la década del 70, el Ministerio de Salud de la Nación, que ya se había desprendido de la mayor parte de los hospitales nacionales, derivándolos a las provincias, empieza a ampliar sus programas focalizados, particularmente en referencia a vacunas, el programa ampliado de inmunizaciones en 1973, y la red de servicios públicos, no financiados por nación, sino por cada provincia, queda cubriendo solo a la población carenciada, con un crónico proceso de desfinanciamiento en el sector público. En 1989 se reforma la Ley de Obras Sociales y se crea el Sistema Nacional de Seguros de Salud, como el conjunto de las obras sociales, principalmente sindicales, incorporando, además de los grupos familiares, a los trabajadores autónomos y a las estatales, y a los estatales en el sistema de obras sociales. A partir de 1990 y hasta 2020 podemos hablar de un periodo caracterizado por el Estado neoliberal y por la promoción de la atención primaria de la salud en el ámbito institucional de la salud pública. Si bien en 1970, con la creación del sistema de obras sociales y la derivación de los fondos al sector privado, a los prestadores privados, se marca un deterioro en el sistema público de atención, las obras sociales nacionales sindicales tampoco muestran un desarrollo importante en su capacidad de gestión por múltiples razones. En primer lugar, la población trabajadora era cautiva de la obra social sindical que le había correspondido según el rubro de actividad. Y empiezan a aumentar notoriamente a partir de la crisis del petróleo de 1973 el costo de la atención médica. Por otra parte, no había ningún tipo de regulación particular en torno a los precios o a los costos de la atención, hasta que se aprueba un nomenclador que define los costos de cada prestación médica, pero entre tanto, al realizar sus convenios con los prestadores privados, el prestador privado le facturaba a la obra social los precios que consideraba oportunos, y por otra parte, el hecho de que la población estaba cautiva y que el dinero necesariamente del trabajador iba a una obra social sindical definida, era una falta de incentivo para mejorar o para optimizar la gestión de esas obras sociales. Entonces, había como un deterioro en la cual cada obra social brindaba los servicios que le parecía, que consideraba que podía pagar o que estaba dispuesto a financiar para sus afiliados, y se había generado por una parte una gran cantidad de obras sociales, algunas grandes y con gran capacidad de pago y de gestión de dinero, y otras muy pequeñas con poca capacidad de gestión, sumado a la corrupción que se había desarrollado en este subsistema, y por lo cual lleva a la necesidad a partir de 1990 a realizar una reforma de este subsistema.
para proteger básicamente a los trabajadores y sus derechos a recibir una atención de salud lo más óptima posible. Entre otras, que después vamos a ver esas reformas en particular, se genera un programa médico obligatorio que era un piso de prestaciones mínimas para que todos los afiliados tuvieran una atención básica de salud similar. Y por otra parte se genera la libre elección de los afiliados es decir, ya no estaban cautivos de una obra social sindical en particular, y eso, la libre elección, iba a estimular la competencia entre ellas para brindar un mejor servicio. En el sector público se terminan de descentralizar administrativa y financieramente los hospitales nacionales hacia las provincias, los pocos que quedaban, pero quedaban varios en la ciudad de Buenos Aires que son transferidos al gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires cuando se crea, en la década del 90. Y crecen en el Ministerio de Salud los programas verticales, ya mencionamos el de vacunas, se agregan muchos programas para maternidad e infancia, también subsisten con importante inversión los programas de enfermedades endémicas, fundamentalmente Chagas, y otras nuevas acciones para garantizar el acceso a los servicios y a medicamentos en el primer nivel de atención. En el sector privado, la Ley 26.682 de medicina prepaga viene a regular por primera vez la actividad privada y garantizar los derechos a los usuarios. Con este repaso histórico, la intención era comprender cómo se fue configurando el sistema argentino de salud en los tres subsistemas, un poco por decisiones políticas, por políticas sanitarias nacionales, fundamentalmente la generación de los sindicatos y las obras sociales, y naturalmente por efecto del mercado se fue generando el sector privado. Y el sector público asumió la tarea, la responsabilidad de atender a las personas que no contaran, principalmente que no contaran con un seguro de salud, ni obra social por ser un trabajador asalariado, ni prepaga por su capacidad de pago. Y de esta manera está constituido con los tres subsistemas. Siempre recordando que el sistema de gobierno argentino es federal y que las provincias nunca le han delegado, cuando han creado el gobierno nacional, las provincias preexistentes, nunca le han delegado al gobierno nacional ninguna función en salud. Pero sin embargo, con el transcurso del tiempo y las decisiones políticas y sobre todo por decisiones legislativas, por distintas leyes, se ha ido configurando con el tiempo, por fuera de la Constitución, un rol de rectoría del sistema de salud puesta en el Ministerio de Salud de la Nación. Básicamente, el principal rol, al no brindar servicios de salud de forma directa, ni gestionarlos, ni financiarlos, el Ministerio de Salud de la Nación ha adquirido un rol básicamente a través de los programas sanitarios. Y estos programas sanitarios tienen que ver con las acciones de prevención y control de las enfermedades en general. Sin embargo, en un esfuerzo por darle armonía al sistema, se considera que el Estado Nacional fija los objetivos centrales del sistema de salud a través del Ministerio de Salud, que cumple una función de conducción y dirección política del sistema de salud, lo cual no es cierto, porque cada provincia lleva a cabo la dirección política, y aún la Ciudad de Buenos Aires, de sus propios sistemas provinciales de salud, que cubren a toda la población provincial. En lo que sí tiene un rol nacional es en la regulación de las prepagas y en la regulación y la fiscalización y el control de las obras sociales nacionales. Entonces, al menos en teoría, el Ministerio de Salud tiene funciones de normalización, regulación, planificación y evaluación de las acciones de salud en el territorio nacional, pero siempre circunscripto a los programas nacionales, como inmunizaciones, SIDA, maternidad e infancia, etc.
La Superintendencia del Servicio de Salud, después vamos a ver, depende del Ministerio de Salud, al menos en la teoría, y es el organismo que ha sido creado para supervisar y fiscalizar a los agentes del Sistema Nacional de Seguros de Salud, es decir, básicamente las obras sociales y las prepagas. Siempre basado en el concepto del gobierno federal, en la década del 80 se han creado diversos consejos federales con el esfuerzo de armonizar las diferentes políticas sectoriales en todo el territorio argentino. Y de esta manera surgió el Consejo Federal de Salud, que es, al menos en teoría, una reunión mensual, un espacio donde se reúnen el ministro de Salud de la Nación con los ministros de Salud provinciales y definen de alguna manera las políticas nacionales. Mayoritariamente las políticas nacionales son los programas sanitarios de prevención y control. Entonces, en las reuniones de COFESA se suele buscar consensos, definir metas y prioridades en virtud de las acciones de prevención y control. No hay así discusiones de fondo sobre cómo funciona el sistema de salud, ni el problema de los recursos humanos o las necesidades o no de determinados servicios de salud. Es decir, los servicios de salud quedan medianamente fuera de este tipo de discusiones, solo se discuten los programas nacionales. Una función que se ha establecido con fuerza a nivel nacional sobre salud es la responsabilidad de la vigilancia sanitaria. Básicamente, ya habíamos hablado que la vigilancia sanitaria se refiere incluye también la calidad del agua, cloacas y ese tipo de cosas, pero que se funcionan por fuera del sistema de salud. Dentro del sistema de salud, la vigilancia nacional se restringe a los medicamentos, alimentos y tecnología médica a cargo de la Administración Nacional ANMAT. El objetivo principal es garantizar la eficacia, la seguridad y la calidad de los productos de uso humano, sean estos medicamentos, productos médicos, reactivos diagnósticos, alimentos procesados, etc., y que se hace a partir de la habilitación y el control, la fiscalización de los establecimientos que importan, elaboran o distribuyen esos productos de uso humano y a través de la evaluación y el registro de los productos en sí mismos, es decir, verificar que sean eficaces y seguros para la población. La ANMAT está compuesta básicamente por 3 unidades: el Instituto Nacional de Medicamentos INAME, Instituto Nacional de Alimentos INAL para alimentos procesados y la Dirección Nacional de Productos Médicos. Acá cabe mencionar que todos los que son alimentos de origen agropecuario directo, sin procesar, tipo carnes y granos, que también tienen que ver con la salud, pero que no están fuera de la órbita de salud, forman parte de las tareas del SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria, que depende del Ministerio de Agricultura. Otra función importante a nivel nacional es la vigilancia epidemiológica. Si bien dentro del propio Ministerio de Salud hay una dirección de epidemiología que se lleva a cabo la vigilancia de la salud en términos de las enfermedades de notificación obligatoria, y también la dirección de estadísticas e información en salud, que lleva adelante las tareas de recolección de las estadísticas vitales y el análisis, hay una entidad que depende del gobierno nacional muy importante, que es la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos Nacionales de Salud, Dr. Carlos G. Malbrán. Es un conjunto de 7 institutos y 5 centros nacionales abocados sea a un grupo de enfermedades o a enfermedades en particular, que tienen su sede en lo que originalmente era el Instituto Nacional de Microbiología Malbrán o Instituto Malbrán en la ciudad de Buenos Aires, pero hay otros institutos y otras sedes en distintos lugares del país. Lleva a cabo la vigilancia de enfermedades específicas como Chagas y tuberculosis, coordina las redes nacionales de laboratorio y es sede de los laboratorios nacionales de referencia, realiza investigación epidemiológica y también hay un instituto que se ocupa de la producción de productos biológicos como los sueros antiveneno,
de serpientes o de arañas, y la producción de la vacuna Candid, que es para la fiebre hemorrágica argentina. Otro aspecto de la Rectoría Nacional es el control del ejercicio profesional, que si bien cada provincia lleva a cabo las tareas de matriculación y certificación de médicos y de especialistas, hay una tarea de armonización y de unificación de criterios a nivel nacional y sobre todo lo que se regula a nivel nacional es la calidad de la formación profesional a través de las universidades nacionales públicas y las universidades privadas que están sometidas al control y a los programas que define el Ministerio de Educación de la Nación. Lo mismo sucede con la calidad de los establecimientos de salud. Cada provincia, cada jurisdicción es responsable de la habilitación y categorización de los establecimientos que hay en cada provincia, pero a nivel nacional se han hecho esfuerzos para armonizar los criterios de habilitación y categorización uniformes en todo el país, y también se ha creado un programa nacional de garantía de la calidad médica que intenta ser obligatorio, pero funciona por adhesión voluntaria de los hospitales públicos o privados de la República Argentina. Hay una larga, extensa lista de normas y guías y protocolos que se han generado a través del programa y cada hospital o cada provincia es responsable del cumplimiento de esas normativas. ¿Cómo se financia el sistema de salud? Ya hemos visto que hay un subsistema público que se financia con las rentas generales, es decir, con los impuestos que paga la población. Un sistema de obras sociales que se financia con un aporte del trabajador y una contribución del empleador. Y el sistema privado que se financia con el gasto de bolsillo de las personas, sea pagando directamente por la atención o sea pagando una empresa de medicina prepaga. Entonces el sector público se financia con las rentas fiscales generales, que son los impuestos, y con ese dinero de los impuestos se transfiere a los ministerios de salud, sea de la nación, sean provinciales, y ellos ejecutan ese presupuesto sosteniendo y pagando todos los gastos de los establecimientos públicos. Y en las provincias, obviamente, o sea, a nivel nacional con impuestos nacionales, a nivel provincial con impuestos provinciales y municipales. Nación, los impuestos son impuestos a las ganancias, impuestos a los bienes personales, el IVA y las retenciones a las exportaciones. En las provincias cobran ingresos brutos, o sea que son impuestos a la actividad económica, y las regalías por las ventas de los productos que se generan en cada provincia. Y a nivel municipal está el impuesto de alumbrado, barrido y limpieza, que en realidad no es un impuesto, es una tasa, impuestos al territorio y también a la actividad económica. Por eso hay en este sistema federal una multiplicidad de impuestos a lo que está sometida la población, sobre todo en la actividad económica. Hay un concepto que a tener en cuenta, que es, dada esta fragmentación del sistema argentino y que cada provincia es responsable de la atención de salud, hay provincias que tienen más recursos, provincias que tienen menos recursos, provincias que gestionan mejor, otras que no gestionan mejor, y por lo tanto la capacidad sanitaria es diferente entre las provincias. Hay una brecha en el desarrollo y la capacidad sanitaria entre las provincias. Las obras sociales nacionales se financian con el 9% del salario de los trabajadores activos. 3% es el llamado aporte del trabajador y 6% es la llamada contribución del empleador. El PAMI se financia básicamente con una contribución, en este caso no es un aporte, de los trabajadores asalariados activos que contribuyen con el 1,5% de sus salarios al financiamiento del PAMI y también con el 1,5% de la propia población pasiva a la que de sus pensiones y jubilaciones se le descuenta ese 1,5%. Y también
cuando es necesario, el gobierno nacional aporta recursos fiscales para el sostenimiento del PAMI. El PAMI, para tener una idea, tiene un presupuesto aproximado de 180.000 millones de pesos anual. Las obras sociales provinciales, que es el conjunto de todos los empleados públicos de cada provincia, que cada provincia tiene su obra social provincial, están legisladas, no dependen en absoluto de la nación, están completamente legisladas, controladas y financiadas por los gobiernos de cada provincia, y hay una gran variedad. Hay provincias en las que los empleados aportan el 3% al 5% y los gobiernos provinciales aportan entre el 2 y el 7% según las leyes que haya en cada provincia. En tanto sea para los afiliados de una obra social como los clientes de una prepaga, como se supone que el dinero que recolectan no alcanza para pagar toda la atención de salud, se ha establecido como permitido a partir de la última ley de obras sociales la posibilidad del copago. Esto quiere decir como cuando uno compra un medicamento o se interna, digamos, con una obra social, pero la obra social no le cubre el 100% de la internación o el 100% del medicamento, y formalmente el beneficiario, el afiliado, tiene que pagar el 20%, el 30% o el 40% del medicamento eso se llama copago. Y está definido como un porcentaje fijo, está preestablecido del costo del medicamento o de la cirugía o de la internación. También hay modelos, hay un concepto que se llama coseguro, que es lo que la farmacia o la clínica le cobran al beneficiario, pero no está preestablecido o predefinido. ¿Cómo funciona el sector público? El gran organizador es el Ministerio de Salud de Nación, porque hay algunos pocos hospitales nacionales, pero básicamente en las provincias, los ministerios de salud provinciales, o incluso en algunas provincias las secretarías de salud municipales. Hay solo 3 provincias grandes de Argentina que tienen secretarías de salud municipales, que son la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. El resto de las provincias, la gestión de la salud es exclusivamente del gobierno provincial, no del gobierno municipal. Y estas son estructuras administrativas que organizan, coordinan y evalúan las acciones de salud en cada uno de sus territorios. Cada Ministerio de Salud o cada gobierno provincial cuenta con una red de hospitales y de centros de atención primaria. En este sector público, subsistema público, se atiende a toda persona que lo demande, pero generalmente a personas sin cobertura de seguro y sin capacidad de pago, que son 16 millones de personas aproximadamente, 15-16 millones. Todavía los datos actuales no se tienen porque no se hizo el censo de 2020. Más los extranjeros en tránsito, que por la Ley Nacional de Migraciones, todos los extranjeros tienen derecho a atenderse gratuitamente en la República Argentina. Entonces la atención es gratuita, sea ciudadano argentino o no, y cada provincia define la organización, cantidad y calidad de los servicios que presta en su territorio. Existe además a nivel nacional un programa que es muy poco conocido, pero que es muy importante por el monto de dinero que demanda, que es actualmente llamado Programa Incluir Salud, que antes se creó con el nombre de Programa Federal de Salud, que fue una idea para proteger del gobierno nacional, para proteger a la población con discapacidad, pero principalmente a lo que se denominan las pensiones no contributivas. Es decir, son personas que no han trabajado, no han contribuido al sistema de la seguridad social, pero que el Estado ha decidido protegerlas con una especie de seguro de salud o de cobertura médica que se brinda. Originalmente esto se creó en el PAMI, después se transfirió al Ministerio de Salud y recientemente se transfirió al Ministerio de Desarrollo Social.
¿Quiénes están cubiertos por este programa Incluir Salud? Las madres de más de 7 hijos, los mayores de 70 años que no han contribuido al sistema PAMI o al sistema de las obras sociales, las personas que padecen de invalidez o de discapacidad y algunas leyes especiales, como por ejemplo quienes han recibido premios literarios. En este caso, el Gobierno Nacional paga una cápita por cada beneficiario a las provincias donde residen y cada provincia, o sea que se supone que es un porcentaje del costo de la atención de salud, y cada provincia recibe ese aporte nacional y pone de su propio dinero el resto que haga falta para proveer atención médica, aunque generalmente las provincias brindan la atención médica a través de sus propios proveedores públicos. Este programa provee medicamentos de alto y bajo costo, pañales, insumos como prótesis y ortesis y servicios como radioterapia, internación domiciliaria, soporte nutricional, oxigenoterapia, entre otros, sobre todo porque la gran mayoría de las personas beneficiarias son discapacitados o inválidos o con invalidez. El subsistema privado, más que un subsistema, en realidad es un conjunto, sea de profesionales independientes que atienden a afiliados de obras sociales, prepagas o a pacientes particulares en sus consultorios o policonsultorios, un conjunto de establecimientos asistenciales compuestos por clínicas, sanatorios u hospitales privados que atienden mayoritariamente a afiliados de obras sociales, prepagas y en algunos casos particulares que pagan de su bolsillo. Un conjunto de empresas de medicina prepaga que son la base del seguro privado y voluntario según el riesgo, y también está compuesto por numerosas cooperativas y mutuales de salud que son entidades sin fines de lucro pero que ofrecen planes de salud y no operan ni como obra social ni como empresa de medicina prepaga. La medicina prepaga cubre a la población de mayor poder adquisitivo, que son aproximadamente 3 millones de personas, 40% afiliadas de manera individual y 60% por sus empleadores o a través de una obra social con la que tienen convenio. Hay alrededor de 150 empresas de medicina prepaga en el país, pero solo 5 concentran el 60% de la clientela. Históricamente la medicina prepaga no estuvo regulada por el Estado. Recién en 2011 la ley 26682 impuso la obligación de cubrir el PMO para las prepagas también, al igual que las obras sociales nacionales, y cubrir el 100% de discapacidad. La prohibición de rechazar afiliados por edad o por enfermedades preexistentes, como era la costumbre previa a la aprobación de esta ley, impuso que el Estado la potestad de controlar el aumento de cuotas. O sea, cada vez que quieren aumentar las cuotas o primas del seguro de medicina prepaga, tienen que pedir autorización al Estado. La seguridad social como concepto incluye no solo la atención de salud, sino también el sistema previsional de jubilaciones y pensiones para los trabajadores en blanco y sus familias. Las obras sociales en sí mismas sí son el sector de la seguridad social como entidades sin fines de lucro, consideradas como entidades semipúblicas, que organizan la prestación de la atención médica para sus afiliados. Sigue en vigencia que la mayor parte de las obras sociales están organizadas por rama de actividad, por sector productivo o en una empresa, aunque en este momento los afiliados a obras sociales tienen la posibilidad de cambiar de obra social una vez por año. El trabajador o un familiar que se enferma o accidenta accede a la atención sin tener que pagar el costo de manera directa, excepto alguna parte del costo como un copago o un coseguro, que ya mencionamos antes. Por ley es obligatorio para todos los trabajadores asalariados tener una cobertura médica de obra social con un alcance a la pareja y a los hijos hasta 21 años, o se puede extender hasta 25 si el hijo está estudiando y está a cargo del titular, es decir, no tiene trabajo propio.
Típicamente, la seguridad social en algunas situaciones se desfinancian, las obras sociales, por ejemplo, cuando aumenta el desempleo, las personas desempleadas no tienen derecho o acceso a la obra social, pierden la obra social, bajan los aportes patronales o se precariza el trabajo en la sociedad y por lo tanto no son trabajadores en blanco asalariados. El Sistema Nacional del Seguro, entonces, creado formalmente a partir de una ley en 1989, es el conjunto de las siguientes entidades, está conformado por las siguientes entidades: los trabajadores y sus familiares del sector privado formal, público nacional, trabajadores autónomos y trabajadores de casas particulares que tienen la cobertura de las obras sociales nacionales sindicales. El personal de defensa, seguridad, universitario, de universidades nacionales, judicial y legislativo, posee cada uno una obra social nacional, pero no sindical, porque todos estos empleados no tienen la obligación de estar sindicalizados para tener acceso a esa obra social. Los trabajadores públicos, provinciales o municipales y sus familias pertenecen a las obras sociales provinciales. Los jubilados y pensionados y sus grupos familiares a cargo están cubiertos por el Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados, conocido como PAMI. Las personas con capacidad de pago contratan un seguro privado en las empresas de medicina prepaga, es decir, el seguro privado de salud forma parte del Sistema Nacional de Seguro, y los beneficiarios de pensiones no contributivas están cubiertos por el Programa Federal Incluir Salud, aunque esta no es técnicamente una obra social. Cabe mencionar también que la última ley de obras sociales, alrededor de 2010, impuso también que el sistema público se considerara como parte del Sistema Nacional de Seguro, pero esto en realidad es solamente en este aspecto legal, porque en la práctica, digamos, no están regidos por las mismas reglas que los mecanismos de seguros semipúblicos o de obras sociales o privados de empresas de medicina prepaga. Las obras sociales, entonces, se financian con el 3% del aporte del trabajador, el 6% de la contribución del empleador. Tenemos obras sociales nacionales y obras sociales provinciales. Las nacionales abarcan el 70% de la población cubierta por una obra social. Entre las nacionales están las sindicales y no sindicales. Las sindicales son 292 obras sociales sindicales. 5 de las 292 concentran el 50% de los afiliados y el 50% de los recursos. Es decir, hay obras sociales que son grandes y obras sociales que son pequeñas. Las no sindicales corresponden a los empleados estatales del Congreso, de las Fuerzas de Defensa y de Seguridad, de las universidades nacionales y del Poder Judicial Nacional. El PAMI cubre a los jubilados y pensionados, prácticamente al 95-98% de las personas mayores de 65 años hayan o no contribuido al sistema previsional, obtienen por edad el beneficio del PAMI, y cubre también a excombatientes de Malvinas y a todos los familiares de cada uno de estos que tengan a cargo. Las obras sociales provinciales cubren al 30% de la población de la seguridad social, que tiene seguro social, y se trata de los empleados públicos provinciales. Dentro de las obras sociales, PAMI cubre a 5 millones, OSECAC a 2 millones y OMA a 2 millones. Entre estas tres tienen el 30% de los afiliados, y en 30 obras sociales el 70% de la población. Las obras sociales pequeñas, las más pequeñas, tienen alrededor de unos 3.000 afiliados. El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, conocido por las siglas PAMI, que significa Programa de Asistencia Médica Integral,
Cubre a los jubilados y pensionados del Sistema Nacional de Previsión, es decir, las pensiones contributivas de aquellas personas que han contribuido al sistema de previsión con un porcentaje de sus salarios, y a sus familias, a excombatientes de Malvinas y pensionados por invalidez. Fue creado en 1971 por la ley 19.032 y tiene 5 millones de beneficiarios, siendo la obra social más grande de América Latina. Se financia con el 1,5% de contribución de los trabajadores. Acá le llamamos contribución de los trabajadores y lo diferenciamos del aporte en el caso de las obras sociales, porque el aporte se considera lo que uno aporta para uno mismo y la contribución cuando contribuye para la atención de otros, de terceros. En este caso, los trabajadores formales activos están contribuyendo a la financiación de la atención de la salud de la población pasiva. Pero a su vez la población pasiva también se le descuenta el 1,5% de sus haberes de jubilación o de pensión, y en determinados casos, muy frecuentemente, con recursos fiscales del gobierno nacional se termina de completar los gastos de PAMI. ¿Cómo se organizan las obras sociales? Las obras sociales más grandes tienen en la mayoría de los casos servicios propios, básicamente de alta complejidad, en algunos casos servicios de diagnóstico y policonsultorios, y el resto mayoritariamente contrata proveedores privados o públicos, es decir, clínicas, sanatorios privados u hospitales públicos, particularmente en las localidades más pequeñas en las que no hay tanta oferta de atención de salud. Según el censo de 2010, el sistema de obras sociales tenía 18 millones de afiliados. Esto es fluctuante. Cuando aumenta el desempleo, obviamente bajan los afiliados de las obras sociales y se desfinancian las obras sociales. Y un tema típico de los afiliados es que en caso de multiempleo se da superposición de beneficiarios, es decir, hay beneficiarios que tienen distintas obras sociales al mismo tiempo, pero actualmente es obligatorio, al menos en teoría, elegir y atenderse con una sola obra social, y se supone que los demás descuentos deberían derivarse a esa obra social que uno ha elegido. Las obras sociales provinciales tienen sus propios modelos de organización cada una, y esquemas de beneficios propios determinados por leyes provinciales. 13 de las 24 jurisdicciones, o sea, de las 24 obras sociales provinciales, ofrecen además un conjunto de prestaciones básicas explícitos similar al PMO y basado de hecho en el PMO, aunque el PMO no es obligatorio para ellos. Después veremos de qué se trata el PMO. Y en todos los casos incluyen también beneficios sociales como sepelios, turismo, deportes, entre otros. Las obras sociales, si bien habían empezado a aparecer en la década de 1940-1950, se formalizaron recién por la ley 18.610 de 1970, que fijó la afiliación obligatoria para todos los empleados formales. Sin embargo, en esos primeros momentos la población era cautiva de su obra social y cada una de ellas definía su paquete prestacional, es decir, las prestaciones que financiaba, según, en muchos casos, los ingresos altos o bajos del tipo de trabajador que nucleara. Es decir, una obra social que tenía trabajadores con altos ingresos tenía la posibilidad de brindar o de cubrir más prestaciones que una cuyos afiliados tuvieran salarios bajos. La primera medida que se tomó para tratar de normalizar y regularizar o regular la función de las obras sociales fue la creación de un nomenclador de prácticas médicas, odontológicas y bioquímicas, definiendo un precio uniforme para las prestaciones que, por otra parte, que la intención era controlar los precios que los prestadores le cobraban a las obras sociales por las prestaciones, en realidad terminó favoreciendo la incorporación de tecnología y elevó los costos de atención. En 1980, la ley 22.269 estableció la no obligatoriedad de la sindicalización de los beneficiarios.
pasaron a estar permitidos los coseguros, es decir, que los prestadores, al tener los precios fijos y con la inflación que hay en este país y que habitualmente se demoraban en aumentar los precios en los nomencladores, se empezaron a permitir los coseguros, es decir, que los afiliados tuvieran que pagarle al prestador lo que ellos definieran a cambio de la prestación. Y también hubo cambios en los porcentajes de aportes y contribuciones en ese momento. Esas deficiencias habían generado una gran inequidad entre los afiliados de obras sociales, que por una parte estaba determinada por la imposibilidad de elegir obra social. La población sí o sí tenía que estar, los afiliados, recibir las prestaciones que su obra social tuviera la capacidad, por gestión o por disponibilidad de dinero, de brindarle y cubrirle las prestaciones. Entonces comenzó un proceso de reforma a partir de 1990. En principio hubo dos nuevas leyes para las obras sociales, 23.660 y 23.661, que es la que creó el Sistema Nacional de Seguros de Salud formalmente, que empezaron a regir a partir de 1989. Esto, entre otras, las reformas que se fueron dando a partir del sancionamiento de estas dos leyes, reformas que fueron aprobadas por decreto del Poder Ejecutivo, tuvieron las siguientes funciones o los siguientes cambios en el sistema de salud. Primero, la conversión del Instituto Nacional de Obras Sociales en la Superintendencia de Servicios de Salud, con nuevas funciones, básicamente de control del cumplimiento de las obligaciones de las obras sociales y auditorías de gestión de las obras sociales para verificar el uso de los fondos. Se formuló el Fondo Solidario de Redistribución y el Programa Médico Obligatorio. Ahora vamos a ver cada uno de ellos por separado. Y también se estableció la libre elección de las obras sociales por parte de los afiliados, con la posibilidad de cambiar una vez por año. Se le asignó a la AFIP la función de recaudar todas las contribuciones sociales de todo el sistema privado, el sector privado de Argentina, se formalizó también una entidad que se había creado en la década del 60, pero se le otorgó más formalmente la potestad a los hospitales públicos de gestión descentralizada a poder facturarle a las obras sociales y a las prepagas por la atención de los afiliados o clientes de los seguros privados. Entre las principales reformas que hubo para las obras sociales en la década del 90 está la creación del programa médico obligatorio. Básicamente el objetivo era lograr un nivel de equidad entre todos los afiliados de las distintas obras sociales a partir de la elaboración o determinación de un conjunto definido de prestaciones médicas y un vademecum de medicamentos obligatorio para todas las obras sociales y que establecía el piso de atención al que tenían derecho, al que tienen actualmente en derecho los trabajadores asalariados. Y este PMO cubre el 95% de las causas de consulta ambulatoria, internaciones, cirugías, odontología, salud mental, rehabilitación y paliativos. A partir de su creación, el Ministerio de Salud tiene la obligación de actualizar periódicamente esta lista de prestaciones y medicamentos, y el Congreso Nacional puede también incorporar beneficios por leyes. Las obras sociales nacionales y las empresas de medicina prepaga tienen la obligación de cubrir este PMO a todos sus afiliados, y las obras sociales provinciales no están alcanzadas por esta obligación, dado que las obras sociales provinciales dependen de la legislación y del Ejecutivo provincial. En teoría rige también para el subsistema público. Otro elemento creado en la década del 90 para las obras sociales fue el Fondo Solidario de Redistribución, que sigue vigente. Básicamente era un modelo de redistribución de los fondos de las obras sociales para compensar las diferencias de recursos entre ellas. El objeto principal es que a partir de la creación del PMO, del Programa Médico Obligatorio, muchos de los afiliados a obras sociales, con su aporte y contribución,
no cubrían el costo del PMO. Entonces, de esta manera, todas las obras sociales pasaron a tener la obligación de aportar entre el 15 y el 20% de sus ingresos a ese fondo solidario que gestiona la Superintendencia de Servicios de Salud y que redistribuye parte de ese dinero entre las obras sociales cuyos afiliados no cubren el programa médico obligatorio a través de 2 o 3 mecanismos de redistribución. Uno es el subsidio automático nominativo de obras sociales, llamado SANO, o conocido por las siglas SANOS, el subsidio de mitigación de asimetrías y los programas Suma y Sumarte para los monotributistas y personal doméstico. La otra función del Fondo Solidario es el pago directo desde la Superintendencia de los tratamientos de alto costo y baja incidencia a través de lo que se denomina el Sistema Único de Reintegros, o con las siglas SUR. Y también, en teoría, es un fondo para auxiliar obras sociales que se encuentren en crisis financiera. La Superintendencia de Servicios de Salud, en teoría dependiente del Ministerio de Salud, pero muchas veces dirigida directamente desde Presidencia de la Nación, surgió a partir de la reconversión del Instituto Nacional de Obras Sociales con los objetivos de regular y fiscalizar a las obras sociales nacionales sindicales y las empresas de medicina prepaga. Entre otros, tienen las siguientes funciones: fiscalizar el cumplimiento del programa médico obligatorio, vigilar el costo de las prestaciones incluidas en el PMO, controlar la calidad médica de prestadores y de servicios, auditar la gestión contable, médica, legal y social de las obras sociales, administrar el padrón de beneficiarios y a partir de ahí la posibilidad de la libre elección de cambiar de obra social, controlar el pago de prestaciones a los hospitales públicos de gestión descentralizada y a los agentes del seguro de salud que posean prestadores propios, y administrar el Fondo Solidario de Redistribución y pagar las prestaciones de alto costo y baja frecuencia a través del sistema SUR, del Sistema Único de Reintegros. Un dato importante para poder conocer en más detalle el funcionamiento del sistema salud es lograr determinar el gasto en salud en la República Argentina, como en este caso un estudio que llevó a cabo el Ministerio de Salud en 2017. Todos los países idealmente necesitan controlar su gasto en salud y básicamente permite comparar entre países lo que cada país invierte en bienes y servicios y lo que obtienen a partir de esas inversiones, que serían los resultados de salud. En definitiva, conocer quién, cuánto y para quién se gasta a nivel local en cada país. El gasto en salud total, según este estudio, para el año 2017 fue de 1 billón. Otro dato importante para para caracterizar el sistema argentino de salud es conocer cuánto se gasta en salud en la República Argentina. En este caso, los datos que mostramos provienen de un estudio que llevó a cabo el Ministerio de Salud de la Nación en 2017. Conocer el gasto en salud permite básicamente comparar entre los distintos países cuánto invierten en bienes y servicios de salud y lo que obtienen medido en resultados de salud. Y a nivel local sirve para saber quién, cuánto y para quién se gasta. En 2017 el gasto en salud total fue de 1 billón de pesos, con un gasto per cápita, es decir, dividido ese billón de pesos en los 42 millones de habitantes, o 43 millones, que resultó ser de 22.000 pesos, ese billón de pesos corresponde al 9,4% del Producto Interno Bruto, es decir, toda la riqueza que se genera en un país en un año determinado, todo el movimiento de dinero. Y eso corresponde el 41% a la seguridad social, el 30% al gasto privado de bolsillo en empresas de medicina prepaga y al 30% prácticamente en el subsistema público del sector público.
Según otro estudio realizado en 2008, como para tener como referencia, Argentina es el país con mayor inversión en salud de América Latina. En ese momento, según ese cálculo, correspondía al gasto total en salud al 9,6% del Producto Interno Bruto y un gasto per cápita en salud de $800, según ese trabajo, según la Organización Mundial de la Salud en 2008. En este cuadro, generado también por el mismo estudio del Ministerio de Salud para 2017, están desagregados el gasto total en salud a partir de el gasto público, el gasto en seguridad social y el gasto privado, que recordemos, el público correspondía al casi el 30%, seguridad social 41% y gasto privado 30%. Del gasto público, que sería también el 2,7% del PIB, a nivel nacional corresponde al 0,5%, a nivel provincial el 1,8% y a nivel municipal el 0,4%. Y entre las obras sociales nacionales les corresponde el 2% del PIB como gasto en salud, las provinciales el 1% y PAMI prácticamente el 1%. Y el gasto privado el 2,8% del PIB. Este gráfico es sobre el circuito de fondo del sector salud, es muy complejo y no lo vamos a ver en detalle, pero lo ponemos a disposición de ustedes para entender o para conocer un poco más la complejidad del flujo o el circuito de dinero para financiar la atención de la salud a partir del gobierno provincial, del gobierno nacional, que recauda los impuestos de las personas jurídicas y fiscales, a través de la AFIP, los aportes y las contribuciones de los trabajadores, que van a financiar el sistema de las obras sociales, considerando que eso incluye el Fondo Solidario de Redistribución y la manutención de la Superintendencia de Servicios de Salud. También a partir de lo que recauda AFIP, el 1,5% de los trabajadores activos y el 1,5% de las jubilaciones y pensiones de la población pasiva que financian el PAMI. El gobierno nacional financia el Ministerio de Salud de la Nación con las rentas generales y que sirven para financiar los hospitales públicos nacionales y todos los programas de salud que se llevan a cabo en todo el territorio nacional. Por parte de los gobiernos provinciales que reciben la coparticipación de nación, o sea, por las regalías de las ventas internacionales de productos provinciales, y con las propias rentas de impuestos que cobran los gobiernos provinciales, se financian a las obras sociales provinciales y a los ministerios de salud de las provincias, a todos los servicios públicos de salud. Y bueno, en las provincias que ya mencionamos, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, tienen descentralizada la organización de la salud en muchos aspectos, con secretarías municipales de salud, que también con los ingresos municipales se financian algunos servicios de salud. La complejidad de este sistema, particularmente a partir de la separación de los financiadores en obras sociales, empresa de medicina prepaga y el sector público, hace que se produzca una serie de subsidios cruzados entre sistemas, es decir, entre subsistemas, en algunos casos, particularmente los servicios públicos de salud, al atender un afiliado de obras sociales o un cliente de empresa de medicina prepaga, y si no le factura a las obras sociales o a la prepaga, está produciendo un subsidio cruzado del subsistema público a ese sistema o al subsistema de los seguros. Normalmente el mecanismo de recupero de costo no funciona bien y los valores recuperados son inferiores a los que cobra el privado y a veces incluso inferiores al costo de producción. También sucede que el 17% de los beneficiarios de obras sociales, mayoritariamente sectores de ingresos medios y altos, se transfiere por convenio desde su obra social hacia una
empresa de medicina prepaga, llevando sus recursos hacia la medicina prepaga. Esto se conoce como descreme de las obras sociales y con lo cual causa una baja en la cápita de ingresos de las obras sociales, principalmente porque son los de ingresos medios y altos, y en el sistema de obras sociales quedan para atenderse los que son de ingresos bajos, con lo cual genera que las obras sociales cuenten con menos recursos para atender a sus afiliados. Y el tercer mecanismo de subsidio cruzado son las personas que tienen más de una obra social o tienen obra social en empresas de medicina prepaga y utilizan un servicio de salud con el carnet de uno de los seguros que posee, y de esa manera generan un subsidio indirecto desde el que no se utilizó. O mejor dicho, un subsidio indirecto al que no se utilizó, porque el seguro que está cubriendo el servicio está pagando por el servicio y las demás obras sociales que tiene la persona no tienen ningún gasto por esa atención. Finalmente, un par de datos acerca del mercado farmacéutico en Argentina, que forma parte obviamente importante del mercado de la salud. La industria farmacéutica aporta el 7% del valor agregado industrial en nuestro país. La producción argentina de medicamentos en 2005 equivalía a 2.000 millones de dólares en ventas de laboratorios y a 405 millones de unidades vendidas a través del canal de las farmacias. Hay 230 laboratorios nacionales de producción o que importan medicamentos. Los primeros 20 en facturación cubren el 60% del mercado y 11 de esos 20 son de capitales argentinos. O sea, hay una alta concentración y un ligero predominio de los laboratorios nacionales. Por otra parte, también hay 142 droguerías habilitadas por ANMAT y solo 3 droguerías concentran el 60% del mercado farmacéutico. El consumo per cápita de medicamentos en 2005 fue de 112 pesos, valor que obviamente no es ninguna referencia en la actualidad debido a la inflación que hay en nuestro país.